celebración aquí en Campeche, México. Vamos a celebrar algo muy importante que puede ser que cambie radicalmente tu vida, la vida de tu familia. No solamente vamos a ir conociendo la historia, el pueblo, sus tradiciones, su historia. Va a ser una oportunidad muy importante de unirnos como familia y como iglesia en el corazón inmaculado de la Virgen Santísima María. Estamos en ese momento enfrente de una columna. ¿Qué quiere decir una columna? Pues en ese caso representa algo muy importante. En el año 1517 es donde primera vez en tierras mexicanas, en tierra firme, se celebró una misa de acción de gracias. Los marineros llegaron con mucha gratitud en su corazón por la protección que Dios les dio para llegar a esas tierras tan bellas y querían ofrecer un sacrificio, una celebración, dando gracias a Dios por su protección. Así que aquí marca el lugar. Es un lugar muy histórico, pero es un lugar para comenzar también algo nuevo. Ven con nosotros, no solamente vamos a celebrar con la diócesis de Campeche que se consagra al Inmaculado Corazón de la Virgen. Es una oportunidad como familia de María Visión, todos como familia de consagrarnos también, de vivir esos días de procesiones, de tradición, de cultura, de baile, de gozo, pero más importante es de momento de decisión para apartarnos de todo mal y de encomendarnos con mucha confianza en nuestro corazón, de pedir esa protección a la Virgen Santísima, de consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Ven con nosotros, no te vayas. Hay varias interpretaciones acerca de la palabra de Campeche. La más aceptada es Campech, significa can es serpiente y pech es garrapata. El lugar de serpientes y garrapatas. El apellido, más que pech significar garrapata, es un apellido que tenía la familia que vivía aquí a la llegada de los españoles. Y otro término que se da es un significado más metafórico, es de que Campeche o Campech viene de un lugar caliente, que can, el sol es tan fuerte y baja a los rayos del sol como una serpiente ondulada, y pech, garrapata, que se impregna la piel como si fuera una garrapata, entonces se interpreta como un lugar muy caliente. Los primeros evangelizadores son los monjes franciscanos. Ellos llegaron desde 1535 llegando a Champotón. Pero pues este intento de evangelización no se llega o no se concreta, y es hasta 1545 que llegan a la ciudad de Campeche. Ellos se asentan muy cerca del poblado de Aquimpech o de Campeche, que se encuentra actualmente en el barrio de San Francisco. Bueno, pues la mayoría de las tradiciones que se conservan en Campeche pues son ligadas a la religión católica. Una de nuestras mayores tradiciones es la llegada del Cristo Negro de San Román. Llegó una madrugada del 12 de septiembre de 1565. Anualmente se hace una feria para conmemorar la llegada de este Cristo. También la feria de San Francisco de Asís, que se hace el 4 de octubre. Y una de las tradiciones más arraigadas, muy conocida, es la gente va, los varones aquí en Campeche, los domingos, cuando es un día libre, los varones son los que acostumbran ir al mercado. Esa es una tradición de la época colonial, debido a que era más seguro que los varones fueran al mercado por los ataques piratas que se daban constantemente en la ciudad. Entonces, cuando era un niño, mi abuela materna, ella no iba al mercado, sino mi abuelo. Entonces un día yo ya un poco mayor le digo a mi abuelo, bueno, ¿y por qué mi abuelita no va al mercado? Entonces él me dice una contestación que no fue una respuesta, es que aquí el que va al mercado soy yo. Bueno, pero ¿por qué ella no va? Ya con el tiempo me enteré que mi abuela, ella no iba porque su madre la enseñó a no ir, porque ella tampoco iba. Y así, yendo hacia atrás, resulta que las mujeres no iban al mercado porque podían atacar los piratas. Llegar súbitamente, ellos obviamente no avisaban y se llevaban a las mujeres. Entonces por eso se quedó como una costumbre campechana que las mujeres no iban al mercado. Hasta a mi abuela le tocó esa costumbre que no iban al mercado. La ciudad de Campeche es una ciudad fortificada, es considerada una ciudadela. Se fortificó por los ataques de los piratas.
Uno de los ataques que más se recuerdan es de 1685 del pirata Lauren de Grafo, conocido como Lorencillo. Ese pirata atacó con alrededor de 1500 hombres, toma la ciudad durante 56 días y a raíz de este ataque, del cual se dice que muere el 70% de la población, pues la Corona de España autoriza la construcción de fortificaciones. Se hacen varios proyectos para fortificar la ciudad. Uno de los que más se retoma es la fortificación que tiene un hexágono irregular. Se construyen 8 baluartes. Los baluartes tenían nombres de santos, sobre todo los que iban frente a la costa, tenían nombres, por ejemplo, como Santiago Matamoros. Hay uno que estaba dedicado a la Virgen de la Soledad. Se construyen alrededor de 2.700 metros de muralla y pues tenía 4 puertas de acceso. Las fortificaciones de Campeche se construyen alrededor de 18 años. En 18 años se construyen estos 8 baluartes, 3 puertas y posteriormente se van haciendo modificaciones para mejorar ese sistema. Sí, está consagrado a San Francisco, precisamente porque la ciudad de Campeche es fundada un 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. La llegada de los franciscanos fue muy importante. Ellos llegaron mucho antes que cualquier otro grupo. Sobre todo se enfocan a los indígenas. Una de las cosas que me interesa mucho es que tratan de conocer la lengua de los indígenas. Algo que ellos hicieron muy importante, que hasta ahorita lo vemos, es que ellos retoman elementos indígenas y se los hacen de manera más fácil de entender a los indígenas. Entonces ellos aceptan al principio no tan bien la religión, poco a poco se van integrando al identificarse con esos elementos, y si no hubiera sido por ellos, tal vez hubiera sido difícil la adopción de la religión cristiana por parte de ellos. Entonces pienso que sí fue vital, sobre todo a que ellos se enfocaron a los indígenas. Algo que pienso es que si no fuera por la religión católica, que es muy fuerte, está muy presente en México, quién sabe dónde estaríamos. Ellos inculcan los valores. Pienso que es uno de los trabajos más importantes, la difusión de los valores, de la familia. Si no fuera por ellos estaríamos... Ven con nosotros a compartir una experiencia maravillosa desde Campeche, México. Compártanos un poco de esa rica historia. Bueno, hablar de Campeche es hablar de una larga tradición histórica, cultural, que viene desde el mundo prehispánico. Tenemos primero que referirnos a lo que es esta área que fue un lugar y un sitio que habitaron un grupo cultural muy importante dentro de la historia de México, que es el Grupo Maya, que formaba parte toda la zona del actual estado de Campeche en sus diferentes etapas, desde el preclásico, clásico, posclásico. Estuvo asentado un grupo maya, en la cual pues hizo una serie de elementos importantes, de ciudades importantes como Esna, que se encuentra cerca de nosotros, pero aquí específicamente en la zona de Campeche, en la zona de lo que es actualmente la capital, lo que es San Francisco de Campeche, tenemos que hablar de un grupo maya en la época del posclásico, en la cual va a ser este grupo el que va a tener el primer contacto con el mundo español. Los mayas de Campeche, a partir de 1517, van a tener este contacto directo, va a ser el primer encuentro formal entre dos culturas. La cultura maya, que se encontraba asentado, no en este sitio, sino en un sitio que se llamaba Aquimpeche y que actualmente es el barrio de San Francisco. Fue ese sitio donde por primera vez se miraron dos grupos culturales diferentes, el grupo maya y el grupo español. ¿Por qué los españoles fueron los que conquistaron América? ¿Por qué los españoles fueron los que hicieron esta enorme conquista, tanto material como una conquista espiritual? Creo que tenemos que referirnos un poco a la situación española del siglo XV, en la cual los españoles habían logrado una unidad política, una unidad cultural, una unidad religiosa con Isabel y Fernando, que fueron estos reyes conocidos en la historia como los reyes católicos, los que se van a encargar precisamente de este proceso de conquista y con el apoyo definitivamente de un hombre que es Cristóbal Colón.
si la tierra podría hablar, ¿qué diría? ¿Qué nos estaría diciendo esa tierra tan hermosa desde Campeche, México? Se imagina aquí muchas batallas, se imagina pueblos, se imagina familias, se imagina personas que vivieron aquí hace mucho tiempo, tenían sus sueños, sus desafíos, sus alegrías, también sus fracasos. Y como un pueblo que se decidió construir algo, dejar algo para futuras generaciones. Es una dicha muy grande compartir esa experiencia con ustedes y dejarles conocer con nosotros este bello lugar arqueológico de Etzna en Campeche, México. Conmigo está el arqueólogo, el señor Marco Antonio Carvajal Correa, si no me equivoco, quien va a compartir con nosotros mucho de esa historia. Te invito, no pierdes esas transmisiones porque está abriendo nuestro corazón para valorar lo que tenemos. Hay muchos aquí en México que no conocen, que no han visto, que no saben y sueñan el día que pueden salir tal vez a Europa, a otros países lejanos. Imagínate, lo tienes aquí de cerca. Es tiempo para valorar nuestra historia. Marco Antonio, ¿qué es lo que estamos viendo en este sitio? Bueno, al fondo aparece una de las estructuras más bellas de lo que es la arquitectura maya. Se encuentra ubicada, como bien sabemos, en Etzna. Y esta estructura se le conoce como la de los 5 pisos, obviamente porque cuenta con esos niveles. Pero tiene además una característica, que es este edificio el que inicia todo un estilo, el estilo Puc. A partir de este edificio también se hizo el trazo moderno de esta ciudad. Me refiero a moderno a la llegada de los itzáes en los años 600 después de Cristo, es decir, la última definición de su estructura urbana de la ciudad. Disculpe que te interrumpo. Yo tengo entendido que pues hay muchos que conjugan en describir esa historia. Unos son los arqueólogos que precisamente estudian la estructura, la forma, los años. Usted es antropólogo y queremos aprovechar de tus grandes conocimientos de las vivencias de esos pueblos. ¿Cómo eran estas tierras antes de su llegada, por ejemplo? ¿Qué es lo que se les ocurrió? ¿Qué querían construir? ¿Qué querían dejar? Bueno, originalmente se asientan como agricultores. Posteriormente la agricultura les da la facilidad, les da el tiempo libre para poder incursionar en otras áreas, tanto del conocimiento como de las prácticas que vienen a conformar lo que llamamos cultura. Es decir, ya les da tiempo de hacer más religión, de hacer también más artesanías, hacer vasijas, hacer cuencos, hacer arte también, e incluso dedicarse a la guerra. Estos pueblos empiezan a caminar en ese sendero de lo que se ha llamado la cultura maya, y como parte de esta viene el surgimiento de ciudades. Estas ciudades originalmente tenían una función religiosa, es decir, empiezan a construirse edificios ya de mampostería, de piedra, dedicado a una compleja gama o red de deidades. Para los mayas, todos los elementos, el agua, digamos que el aire, el fuego, así como otros elementos de la naturaleza, como son los astros, la luna, el sol, todo tenía vida propia y todos tenían un ente religioso atrás. Hay 2 fechas de entrada del grupo evangelizador, y este grupo evangelizador va a ser un grupo que originalmente había sido llamado por Cortés para que se encargase de la evangelización, y este es el grupo franciscano. El grupo franciscano es un grupo muy importante en el proceso evangelizador de todo México. Después de terminada la conquista, en 1521, Cortés manda llamar a un grupo, escribe una carta al emperador Carlos V solicitando a los evangelizadores y especifica que sean los franciscanos. ¿Por qué? Bueno, ellos hacen tres votos de castidad, de pobreza y de humildad.
Y Cortés muy inteligentemente sabía que estos hombres iban a poderse acomodar a la vida, iban a poder entender a los conquistados. Y además este grupo viene con esta misión que es muy importante. Viene con la misión de evangelizar, viene con la misión de, no de crear nuevos adeptos, sino precisamente dar a conocer la palabra de Dios, que es lo más importante, y además darles, no es solamente la evangelización, sino traer consigo una enseñanza de carácter material. Los enseñan a hacer muebles, los enseñan a pintar, los enseñan a hablar español. O sea, hay toda una didáctica, no solamente de conquista evangélica o espiritual, sino también todo un enorme trabajo de convertirlos en españoles. ¿Se saben los métodos que usaron? Sí, primero lo que tuvieron que hacer es aprender la lengua, que es algo muy importante. Los franciscanos en las áreas que evangelizaron, para poderse comunicar con los indígenas, aprendieron el náhuatl, si es en el centro de México, y aprendieron la maya, si es en la zona yucateca. En 1530 hay el primer intento evangelizador por parte de los franciscanos a estas tierras. 1530, y no va a ser en Campeche, curiosamente, sino va a ser en Champotón. Van a organizar viene el primer grupo de franciscanos, 3 franciscanos, que vienen de Guatemala. No vienen de México, sino vienen de Guatemala. Se asientan en Champotón, empiezan el proceso de conquista de Champotón, de evangelización, pero debido a una serie de problemas, no es una tierra conquistada todavía. Yucatán no está conquistado todavía, hay una gran cantidad de problemas. Es entonces cuando entonces en 1535 estos hombres deciden retirarse, los franciscanos, y abandonan. ¿Desde qué año a qué año? Del 1530 a 1535. 35. Es una misión fracasada, vamos a llamarla así, en el aspecto evangelizador. ¿Y las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el año 1531 como que no se difundió aquí en Yucatán? Eso es un poquito más tardío. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe, curiosamente, el grupo que se va a encargar de la difusión de la Virgen de Guadalupe van a ser el grupo jesuita. Pero eso es hasta el siglo XVII, XVIII, porque van a ser los formadores del criollismo mexicano y los formadores de una identidad religiosa con la Virgen de Guadalupe. Nos encontramos en la iglesia de San Román, en el barrio de San Román, aquí de la ciudad de Campeche. Esta iglesia se concluye en 1580. Si ustedes aprecian al fondo, se puede observar la imagen del Cristo Negro de San Román. Esta imagen llega a la ciudad de Campeche en 1565. Y la gente desde aquella época cuenta una leyenda acerca de la llegada de este Cristo. La leyenda dice que existió una plaga de langostas en la ciudad de Campeche. En este lugar donde nos encontramos existía una capilla pequeña dedicada a San Román Mártir. Dice que la gente se encomendó a este santo para acabar con la plaga de langostas, y este santo les hizo el milagro. Entonces en este lugar decidieron erigir una iglesia dedicada a este santo precisamente. Para eso necesitaban un Cristo. Toda la gente del barrio de San Román se puso de acuerdo y quedaron en que el señor Juan de Cano y Coca Gaitán iría a buscar un Cristo al puerto de Veracruz, a Alvarado, Veracruz precisamente. La historia cuenta que el señor fue hasta Alvarado, Veracruz, y consiguió un Cristo tallado en madera de ébano africano, traído desde Italia, desde Civitavecchia. El Señor tenía la encomienda de traer el Cristo a Campeche, y cuenta la historia de que habían ciertas embarcaciones que esa noche saldrían a Campeche, y después de estar preguntando en las embarcaciones, nadie quería traer
el Cristo a la ciudad. Sobre todo se recuerda a un inglés que traía espacio en su barco y no quiso traerlo, se negó. Y en última opción el señor acudió con un español. Ese señor tenía, a pesar de que tenía llena su bodega de mercancías, acepta traer al Cristo a la ciudad de Campeche. En la noche salen, hace un espacio salen, y dicen que en esa misma noche, en la madrugada, hubo un huracán. El huracán puso en turbulencia al barco, nadie dirigía el barco, y de la nada apareció un hombre de tez morena a dirigir el barco. Al día siguiente llegan, al llegar los marineros cuentan esta historia y se dan cuenta de que habían sucedido varios milagros. Uno de esos milagros es que el barco había llegado en menos tiempo de lo esperado, eran varios días de traslado y en una sola noche llegaron aquí a la ciudad, y sobre todo que no se recuerda al hombre de tez morena en la tripulación. Entonces había una disputa de que quién había dirigido el barco, si en realidad era el Cristo que se había levantado de la caja. Entonces van a ver la caja y ven que está sellada con los clavos, y pues la gente no creía. Entonces ya cuando no había mucha esperanza, uno de los marineros se le ocurre quitar los clavos de la caja y se da cuenta que dentro de la caja el Cristo tenía algas, tenía arena, estaba mojado. Entonces de ahí sale, la historia nos dice que este Cristo llegó, fue el que dirigió el barco aquí hasta la ciudad de Campeche. Eso ocurrió más o menos entre el 12 y 13 de septiembre de 1565, y desde aquella época se venera la llegada de este Cristo a Campeche. Los campechanos tienen mucho fervor aquí a este Cristo. Cada año se realiza una feria en el mes de septiembre donde se baja, se expone y la gente lo puede tocar y lo puede besar si gusta. ¿Y acá a cuál imagen de la Virgen Santísima se veneraba en los primeros tiempos? ¿Se sabe? No sé, yo supongo que debe haber sido alguna Virgen, sí sé cuál es, la Virgen de la Soledad. Y es por eso que ese baluarte que está allá se llama la Virgen de la Soledad. Y además hay que pensar de que cuando se funda, todavía no ha llegado todavía, a Campeche en 1540, va a ser dedicada esta población a la Purísima Concepción. Es por eso que la iglesia catedral que tenemos aquí atrás está dedicada a la Purísima Concepción. Bueno, te dejo a donde estuvimos en el año 1536. 35, 35, que es el momento en que los españoles, los franciscanos, abandonan la misión franciscana y se regresan nuevamente. En 1540, los españoles por fin logran hacer un asiento español en este lugar. Van a fundar lo que es la villa de San Francisco de Campeche, un 4 de octubre, que es la fecha que se ha tomado como fecha oficial de 1540. Francisco de Montejo, el hijo, divide esta área en solares, le da 30 soldados, van a ser los fundadores principales de esta primera villa, y va a llevar a cabo dos actos importantes. La fundación del primer cabildo español, o sea, del primer ayuntamiento oficial, y la fundación de una iglesia. Son los actos más importantes. Nos encontramos ahora en el convento e iglesia de San Francisco. Este convento data desde el siglo XVI. Lo interesante de este convento es que fue el primer convento construido en toda la península de Yucatán por los monjes franciscanos. En la entrada se aprecia un escudo con 5 racimos de uva, uno de los escudos franciscanos. Lo interesante de esta iglesia es que se asienta precisamente donde se encontraba el antiguo pueblo maya de Campeche. Inclusive se presume que de los restos de los templos fueron utilizados para construir esa antigua iglesia. Un dato importante es un cenote que se encuentra a unas cuantas cuadras de este convento. Eso es prueba de que aquí existían los mayas asentados en el siglo XVI. Otro detalle que tiene esta iglesia es que originalmente se encontraba a orilla del mar. El mar llegaba hasta donde están los cimientos de esta iglesia.
Actualmente ya no es así, todos los terrenos que quedan a un costado de la iglesia son terrenos ganados al mar. Inclusive esta iglesia es famosa porque durante la época colonial, durante el siglo XVII, la gente acostumbraba a refugiarse de los ataques de piratas dentro de esta iglesia. Inclusive la forma en que se hacía es que se tocaba la campana de la iglesia cuando se divisaba algún barco enemigo y la gente entraba y se resguardaba en este lugar. Una vez que está asentado, una vez que ya está funcionando, la villa de San Francisco de Campeche, regresan los franciscanos. Regresan los franciscanos a revitalizar este proceso evangelizador que habían abandonado 10 años antes. Y regresan nuevamente acá, ahora a este sitio. ¿Se sabe si algunos de los originales vinieron otra vez? No vinieron nuevos, fueron nuevos. ¿Y a dónde van a llegar? Precisamente como su misión es la cercanía con el grupo indígena, no van a llegar a este asiento español, sino van a llegar al antiguo poblado de Aquimpeche, que es el barrio de San Francisco, y van a fundar ahí entonces la primera iglesia, el primer convento, y es el antiguo convento de San Francisco, que se encontraba a la orilla del mar, de donde van a salir todas las primeras misiones evangelizadoras a todo Yucatán. De la iglesia de San Francisco de Campeche, que se encuentra en el barrio de San Francisco. Tengo entendido que es ahí donde se celebró esa primera misa. Porque ahí se encontraba el sitio indígena. Okay. Y los franciscanos deciden permanecer donde se encuentran los indígenas, no donde se encuentran los españoles, porque precisamente una de sus tareas importantes es la evangelización del grupo indígena. Sí. Aquí no se hizo lo que en otras partes de México tengo entendido que hicieron, era construir iglesias por encima de sus pirámides. Bueno, el relato que tenemos nosotros, o la pequeña descripción de lo que tenemos del antiguo poblado de Aquimpeche, es de que la pirámide más importante, o una de las pirámides, se encontraba en el mar, dentro del mar. Es probablemente que se haya destruido, o la hayan destruido, y sí se haya construido en lo que es el sitio de lo que es la iglesia de San Francisco de Campeche. La iglesia de San Francisco de Campeche, que incluso ustedes la pueden observar, tiene todos los elementos franciscanos de su arquitectura, una arquitectura pobre, tiene espadaña, en la portada principal tiene el símbolo franciscano, que son las 5 llagas de Cristo. O sea, todos los elementos franciscanos de esta iglesia, de esta primera iglesia franciscana en todo el territorio yucateco. Querida familia de Mario Visión, qué alegría compartir con cada uno de ustedes esos tesoros de nuestro pueblo aquí desde Campeche, México. Nos encontremos en una zona de mucha importancia. Bienvenidos a esta zona arqueológica. Pues parte de este recorrido que vamos a iniciar, nos reciben estas construcciones que podemos ver al fondo, que recogen la tecnología maya en cuanto a la casa habitación. Si bien en este caso son grandes, son más grandes que las normales que utilizan los indígenas mayas, siguen la forma aerodinámica, es decir, la forma elíptica que tienen, con la finalidad de evitar hacer frente a los vientos huracanados, ya que, como ustedes saben, esta es una región que constantemente es azotada por este tipo de fenómenos naturales. La parte superior, es decir, el techo, está construido con paja, también de plantas de la región, que le dan una ambientación al interior de estas casas, manteniendo una temperatura fresca. Bueno, los mayas tuvieron un contacto muy estrecho con su medio ambiente. Ellos conocieron perfectamente las propiedades de todas las plantas que les rodeaban. Y vale la pena resaltar lo que se refiere a los árboles. Dentro de los más famosos para ellos, pues está el árbol del chicle. El chicle acá se origina también en estas regiones, y este árbol era utilizado para la madera dura, que tenía una consistencia igual que la del acero. Con ella fabricaron dinteles
y partes de las estructuras de sus edificios, que algunos hasta la fecha están en pie. Otro de los árboles que tuvieron mayor importancia para ellos es el del algodón. Aquí también se cultivó algodón y se producían bastante tela de este material. Otro árbol, el del cacao, que en el sur del estado, ya lo que es la Chontalpa, ligado a lo que hoy es Tabasco también, se produjo el cacao, que fue un detonador económico que propició un comercio a larga distancia en la época prehispánica. El chocolate. Efectivamente, el cacao, que nosotros actualmente ya lo conocemos también, o llega a nosotros ya como chocolate procesado, pero de acá surge. Igual el chicle. El chicle tiene su historia porque el general Santana, cuando va a hacer algunas negociaciones a Estados Unidos, después de que se pierde parte del país en la guerra, su traductor se llamaba Adams. Este señor vio cómo él masticaba y le preguntó qué era lo que hacía. Le dijo, pues es una tradición de mi pueblo. Y le regaló chicle que le quedaba. Este señor se le ocurrió mezclarlo con menta, y ahí tenemos el Chicles Adams, que hasta la fecha tenemos. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados americanos les dotan de este artículo, de los chicles americanos, y lo difunden por todo el mundo. Entonces esto fue el boom del chicle, los años 40, de aquí salió una gran cantidad de este producto. Ese es otro de las aportaciones también de estas regiones, de los mayas, ¿verdad? Como se dan cuenta, estamos pasando por un camino, encontrando pues animales salvajes, plantas, aprendiendo de nuestra historia. Y en ese momento, con el antropólogo Marco Antonio, nos va a describir aquí en Etzna, aquí en Campeche, qué es lo que estamos viendo. Son unos edificios, unas ruinas, pero vamos a aprender un poco más de nuestra historia. Ven con nosotros, no te vayas, ¿eh? Estamos gozando de un día hermoso aquí en Campeche. Hay un momento en que hace falta mano de obra. Esta mano de obra era obviamente el grupo indígena. Y los españoles deciden ir a conquistar otras tierras o deciden ir a otras islas en busca de indígenas que pudieran ser o formar parte de la mano de obra necesaria, sobre todo para Cuba, que en este momento se estaba colonizando. Y es entonces cuando el gobernador Diego Velázquez organiza una expedición al mando de un piloto que había tenido un contacto en el cuarto viaje con Colón, y que en el cuarto viaje de Colón, Colón se había encontrado cerca de las costas de Honduras con unas embarcaciones que le llamaron mucho la atención porque los indios eran muy diferentes. No eran a los indios que habían conocido ellos en las islas caribeñas, sino tenían otra presencia, eran indios comerciantes. Cuando se acercan al barco y le preguntan de dónde venían, ellos van a mencionar que venían de donde nace el sol y apuntan hacia una dirección. Y esta imagen se le va a quedar grabado a un jovencito que se encontraba, ya que en ese momento era grumete, y que nunca lo va a olvidar. En 1517, cuando el gobernador de Cuba decide hacer este viaje de expedición, va a ser precisamente este joven el que va a estar al mando de la expedición, y él va a dirigirse precisamente a la zona, al área donde estos indios mayas habían mencionado que de ahí provenían. Esto es muy importante porque precisamente por este dato los españoles se van a dirigir y van a contactar por primera vez con la península de Yucatán. Va a ser el primer contacto español en la costa oriental, hoy conocida como Quintana Roo, cuando los españoles van a ir costeando desde la isla de Cozumel, la isla Mujeres, toda la parte norte, hasta llegar en el mes de marzo a un sitio, el mes de marzo de 1517, 22 de marzo de 1517, a un sitio que se llamaba Campeche y que va a ser lo que es hoy la ciudad de Campeche. Este primer contacto con
los españoles va a ser muy importante por muchas razones. En primer lugar, hay la tradición de que en este sitio, ese día, los españoles hicieron una misa, la primera misa en tierra mexicana. Yo pienso que más que una misa debió haber sido una ceremonia litúrgica, una ceremonia en la cual los españoles dieron gracias a Dios por haber llegado sanos y salvos y por tener contacto con este grupo indígena totalmente nuevo. No van a durar mucho tiempo en este sitio y además van a bautizar a este lugar maya de Aquimpeche con el nombre de Lázaro, porque habían llegado precisamente el día de Lázaro. Estos son los primeros contactos no evangelizadores, pero sí los primeros contactos de carácter religioso que se van a dar en tierra. Pirámides, a la diferencia de los pirámides que se pueden encontrar en Egipto, por ejemplo, que se sabe que se fueron enterrados con sus posesiones, con su oro, con sus tesoros y hasta con sus sirvientes, se dice, aquí también hacían eso. En Esna no se ha encontrado todavía una tumba, sin embargo, las exploraciones todavía siguen, apenas tiene descubierto algo así como el 20% de lo que fue esta ciudad. Es decir, que son de 200 edificios, apenas 20 se han trabajado. Y en la medida que avancen las exploraciones es muy probable que en esta estructura exista alguna cámara mortuoria, algún depósito de este tipo, ¿verdad? En otros lugares de Campeche se han encontrado entre las estructuras tumbas con los esqueletos de los grandes señores y grandes ofrendas, en especial las máscaras de jadeíta que han caracterizado las tumbas de Campeche. ¿Pero es una ofrenda o se piensa que se puede llevar consigo para encontrarse en el siguiente lugar, sabrá? ¿Otra existencia con sus mismas posesiones o es una ofrenda como a sus dioses para cuando se presentan? Bueno, lo que se ha encontrado en lo que le han llamado los arqueólogos el ajuar del muerto, pues son vasijas que tenían una utilidad, se han encontrado restos de alimentos obviamente ya microscópicos, no ahí en fresco, sino microscópicos. Se veía que les depositaban comida para el viaje que iban a emprender, en una visión metafórica también, pero también había este tipo de máscaras que representaban algo así como un elemento para presentarse ante los dioses y volver a renacer en esa otra dimensión. Me imagino que para ellos fue novedoso encontrarse con ese mensaje de un Dios vivo, un Dios lleno de amor, un Dios personal, un Dios que envía a su único hijo para morir en sacrificio para salvarnos. Conociendo un poco la cultura maya, ¿cómo podrían haber entendido ese mensaje? Bueno, en términos de antropología hay una concepción en donde se habla del sincretismo. El pueblo maya se ha caracterizado por ser uno de los grupos étnicos que han logrado sobrevivir al paso del tiempo, a pesar pues de lo que se dio de las enfermedades en el momento de la conquista, que fue lo que más diezmó, los trabajos forzados, o sea, han pasado por situaciones muy difíciles y parte de lo que les ha hecho a ellos sobrevivir es no enfrentarse totalmente con algo nuevo, sino más bien tratar de asimilar lo que ellos consideran positivo. Y se da un sincretismo que hasta la fecha lo vemos, hay un gran respeto todavía por creencias antiguas, pero a la par están pues lo que ellos aprendieron de este nuevo evangelio. Pero ¿usted cree que realmente podían adoptar lo que era el mensaje de la Madre del Cielo, de María de Guadalupe, por ejemplo, cuando ella les dijo, soy la madre del verdadero Dios por quien se vive? ¿Crees que ellos podrían entender ese mensaje? Bueno, lo que sucede es que en las religiones muchas veces hay elementos comunes. Al fin, humanidad es como la invención del cero, ¿no? Que varios pueblos lo inventan. En el caso específico de la Virgen, acá también había un concepto entre los mayas de la diosa Ixchel y entre el área náhuatl de la Tonantzin, que es un fenómeno religioso muy similar. Entonces ellos comprendieron perfectamente ese mensaje. Y hacen de esta zona de Campeche, hacen peregrinaciones hasta la Basílica de Guadalupe y todavía le llevan ese baile, ese rezo bailante
¿Se conserva eso? Bueno, el pueblo maya, al igual que los pueblos indígenas mexicanos, son pueblos con una gran necesidad religiosa, una gran capacidad de aceptar pues toda una serie de elementos de esta índole, ¿no? Y aquí en Campeche, al igual que en todo el país, pues se da lo tradicional. Cuando se acerca el 12 de diciembre, pues hay excursiones entre pueblos que van a visitar a las vírgenes de otros lugares, y hay incluso que se van hasta la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Y sorteando muchos peligros. Es todo un fenómeno digno de estudiar y de entender, tratar de entender, pero la gente, con esa fe tan grande que tienen en sus creencias, pues les hace hacer ese tipo de movilizaciones, ¿no? Y aquí en el estado, para esas fechas, pues ve uno estas caravanas constantemente en la carretera. Tenemos en estos conventos se hicieron los primeros diccionarios maya-español. O sea, fue difícil, disculpe, pero fue difícil para los franciscanos convencer a los mayas a adoptar la fe, abrazar la fe. Sí, yo creo que en todos sitios la evangelización fue bastante complicada, ¿no? O sea, fue bastante difícil, sobre todo porque tenían que arrancar toda una serie de tradiciones, de costumbres de hacía de cientos de años. O sea, no es tan fácil decir que de pronto ya no funciona el dios de la lluvia, o ya no funciona el dios del maíz. Pero ¿qué fue lo que hicieron los franciscanos? Que es una cosa muy interesante. Hicieron, y eso no es privativo de la zona de Yucatán, sino lo hicieron en muchas partes de México. Santos católicos se transformaron o tomaron la característica de dioses mayas. Por ejemplo, San Isidro Labrador, que es el patrón de los agricultores. Es una simbiosis entre lo que es Ajmun, que es el dios del maíz. O sea, ahí tenemos nosotros así ya... Así lo entendieron ellos. Uh-huh. O ciertos dioses igual, que tenían ciertas características, fueron después superpuestas con santos católicos, y se va a dar esta simbiosis que para los indígenas era más fácil aprender, que era mucho más fácil entender, sobre todo que su mundo de ellos es un mundo que abarcaba todo. Y sí, definitivamente este proceso evangelizador en la zona yucateca fue muy complicado. Había una ley, una ley dentro de la iglesia, de no fundar órdenes religiosas en puertos. Mira. Ningún puerto, ni Veracruz, ni Veracruz, por los piratas, claro. Ni Veracruz, ni Acapulco, ni Campeche, que eran ciudades junto al mar, tuvieron grupos de monjas. Mira. Por la sencilla razón de que esta área es un área que fue un área muy peligrosa y muy complicada en los siglos XVII sobre todo, y principios del XVIII. Por los piratas. Por los piratas. Uh-huh. Y entonces era un peligro tener a un grupo de mujeres encerradas, vírgenes, dedicadas a la alabanza, que los piratas no iban a respetar. Y tenemos nosotros historias de piratas en Campeche desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Ataques constantes de piratas extranjeros que habían venido, y que este fenómeno de la piratería es un fenómeno muy interesante. Surge por una razón. La piratería siempre ha habido, siempre ha existido la piratería, pero se consolida, adquiere una mayor fuerza a lo largo del siglo XVI, y después de que los países extranjeros como Inglaterra, como Francia, no van a estar de acuerdo con la división del mundo. Hay que recordar que en 1492, después del descubrimiento americano,
Al año siguiente, los reyes católicos se dirigen al Papa Alejandro VI y le piden que legalice esta conquista. Hay dos países muy importantes que están en este proceso de conquista y de evangelización y de descubrimientos, que es Portugal y el otro es España. Y el Papa, que es la única autoridad, divide el mundo y dice, esta parte de aquí es para los españoles, esta parte de aquí es para los portugueses. ¿Cuál papa era? Alejandro VI. Y esta división, esta primera división, que es el Tratado de Tordesillas, no gusta, ni incluso no gusta tampoco a los mismos portugueses. ¿Y qué es lo que hacen? Esta línea que había dado el Papa de división, conocida en la historia como la línea alejandrina, la corren un poquito más. Y esta es la razón por la cual Portugal se encarga de la evangelización de Brasil. Por eso Brasil es el único país que habla portugués, porque precisamente quedó dentro de la línea que el Papa había dividido. No sabía eso, qué interesante. Entonces, y el resto va a ser para México, para los españoles. Por eso es que América, el único país que no hablaba español era Brasil, porque debido a esa división del mundo, quedó dentro de las propiedades, vamos a llamarle así, de portuguesas. Qué interesante. Y el resto habla español porque quedó dentro de el mando o bajo del gobierno español. Muy interesante. Entonces, pero además, esta división no gustó a países como Francia, por ejemplo. El rey Francisco I, cuando conoce esta división del mundo, dice, bueno, pues que me enseñen a mí el testamento de Adán, donde diga que Adán dijo que esto es para los españoles y esto es para los portugueses. Y este es el inicio de la piratería. Además, hay que recordar también que en el siglo XVI la Iglesia entra en un conflicto que va a ser la Reforma Protestante. Y países como Francia, países como Inglaterra, como Holanda, van a entrar a un proceso de guerra civil por las doctrinas de Lutero, por las doctrinas de Zwinglio y por las doctrinas de Enrique VIII. Y todo esto, ¿qué va a suceder? De que van a dejar de respetar a la única autoridad, que es el Papa. ¿Qué hace Campeche diferente para las personas que nunca han visitado? ¿Qué es el atractivo que puede atraer a nuestra audiencia de María Visión a Campeche? Bueno, yo creo que primero es la ciudad, ¿no? O sea, estamos hablando de una ciudad, pues creo que bonita, una ciudad tranquila, es una ciudad con un ritmo de vida no tan agitado como las grandes ciudades, como puede ser la capital o Guadalajara o Monterrey o Mérida. Y yo creo que la gente, su historia, tanto su historia prehispánica como su historia colonial, está presente en nuestra ciudad. Yo creo que eso es un atractivo importante para mucha gente, ¿no? Y la gente que viene, y creo que en general la gente en Campeche es bastante amable. Es verdad. Quizás no tenemos el estrés de otras ciudades que los convierten en agresivos. Entonces creo que todo eso se conjuga para pasarse unos días muy agradables en la ciudad. Yo creo que también el corazón muy abierto a recibir a los que vienen de afuera. Yo personalmente te puedo decir de mi experiencia que llegando al aeropuerto, pocos lugares en el mundo me han recibido como los campechanos, que vienen todos y también te llevan al aeropuerto, te despiden, abrazos, besos. Es un pueblo maravilloso, de lo cual invitamos a toda nuestra audiencia a venir a conocer. Quédate con nosotros esos días en Campeche, México. Estamos gozando no solamente del pueblo, pero también de esa rica tradición, y vamos a vivir una experiencia de consagración a la Virgen Santísima, al Inmaculado Corazón de la Virgen. Así que quédate con nosotros desde Campeche, México. Muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Estarás en nuestras oraciones. ¿No quieres despedir a nuestra audiencia? No, pues muchísimas gracias por la invitación que me hicieron. Es realmente un honor estar en este canal, que además es un canal que ve mucha gente y que además es un canal que ve mi mamá. Ah, entonces saluda a tu mamá. Saludo a mi mamá, Bueno. Porque es una fan de este canal. Es verdad, los campechanos están unidos a María Visión. Quédate con nosotros. Una linda mañana aquí en Campeche, México.
tenemos el gusto de compartir este tiempo con el obispo Ramón Castro. Gracias por recibir a María Visión en esta hermosa diócesis. Encantado, señora Kimberly. Bienvenida a usted y un saludo también a todo nuestro teleauditorio. Monseñor, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Campeche? ¿De dónde eres originalmente? Soy del clero de Tijuana, de la diócesis de Tijuana, y tengo 5 años de obispo, de los cuales 2 fui obispo auxiliar de Yucatán y ahora 3 como obispo ordinario aquí en Campeche. Y estuve trabajando para el servicio diplomático de la Santa Sede por 18 años. Estuve trabajando en las nunciaturas apostólicas de Zambia, Malawi, Angola, Ucrania, Venezuela, Paraguay, y antes de venir a Yucatán estuve en la Secretaría de Estado encargado del óvulo de San Pedro. Nada más, nada menos, me parece maravilloso tu trayectoria. Monseñor, eres muy querido. Tengo entendido que cuando viniste de Mérida dejaste a todo el pueblo de Mérida llorando. Vinieron a dejarte personalmente, el gobernador, algo así. Te han de extrañar horrible. Es que la gente es muy buena, por eso. Como la gente es tan buena, entonces se ha encariñado. Y yo también me llegué a encariñar allá y ahora aquí también. Bueno. Porque la iglesia es para el obispo la esposa, entonces estoy enamorado de mi esposa y es un amor mutuo. Así es. Cuando hablamos, Monseñor, de la consagración, hay los en nuestra audiencia, tal vez están cambiando de canal y pues caíste aquí en este preciso momento con María Visión y está tu pregunta, pues ¿qué es la consagración? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa? Monseñor, ¿qué significa cuando una persona quiere consagrarse o al Espíritu Santo o a la Virgen? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Miren, dentro de nuestra tradición católica esto ha jugado un papel muy importante, reconocido por los mismos obispos al inicio del siglo XX con tantos problemas desde el punto de vista social. Todos sabemos de la persecución religiosa y de aquellos años tan difíciles que tuvo México, y en aquel entonces los obispos tuvieron la iniciativa de consagrar el país y lo hemos hecho ya precisamente todos los obispos y hemos consagrado al Espíritu Santo también cada diócesis. ¿Por qué? ¿Qué significa consagrar? ¿Qué significa este hecho y este acto de fe? Significa ante todo tener plena confianza en el poder de Dios, plena confianza en el poder de intercesión de nuestra Madre Santísima y decirle al Señor, este pueblo te pertenece, este pueblo es tuyo, siguiendo toda una tradición veterotestamentaria en donde el Señor es nuestro Señor y nosotros somos su pueblo, lo reconocemos y le consagramos, se lo dedicamos y le decimos, Señor, tu pueblo te necesita, Señor, tu pueblo no puede prescindir de ti, y lo reconocemos públicamente, Señor, y te consagramos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y es también una petición de la Virgen María en Fátima, de consagrar el mundo al corazón inmaculado de María. Y ha encontrado eco, precisamente Juan Pablo II lo hizo en 2 ocasiones, y ahora nosotros, por gracia de Dios y como la providencia va tejiendo sus propios hilos a través de usted y de la visita que realizó a Campeche la primera vez, al enterarse de que aquí se celebró la primera misa, o al menos históricamente hay indicios de que así fue, consagrar nuestra diócesis al corazón inmaculado de María y pedí por todo el continente americano y por todo el mundo a través del amor de María. Jesús nos ha dejado a María como su madre. Juan, he aquí tu madre, y en Juan estábamos todos nosotros y sabemos cuánto María puede interceder por nosotros como lo hizo en las bodas de Caná. Entonces también decirle a María, María, bien sabes, Señora y Madre nuestra, que es un pueblo mariano, que tú representas tanto para nosotros en tus diferentes advocaciones, y respondiendo a tu llamado, consagramos, Señora, nuestra diócesis a ti. Y de esa manera sentir que también estamos respondiendo a los problemas tan tremendos, sociales, económicos, financieros, políticos, que estamos viviendo en este momento en México. Y fue la razón por la cual también los obispos decidimos consagrar el país a México, para darle a nuestro pueblo una respuesta y que vean que los obispos estamos preocupados por lo que sucede y que las mejores armas que tenemos para responder es la oración
en este caso la consagración. Monseñor, estamos hablando de consagrar a la diócesis de Campeche, lo cual tendremos la dicha de presenciar, de participar, de estar presente como audiencia de María Visión, como familia de María Visión, pero va a haber los en nuestra audiencia que dirían, yo quisiera que eso sucediera en mi diócesis, o yo quiero personalmente consagrarme también a la Virgen. ¿Cómo puede, al mismo tiempo que vamos a estar experimentando como diócesis, eso en Campeche, cómo puede nuestra audiencia unirse a esa consagración? ¿Cómo no? Lo pueden hacer personalmente, como haciendo eco también a un hecho que es bello, a un hecho que está reconocido por la Iglesia y que el Santo Padre Juan Pablo II ha realizado. Entonces, quien esté siguiendo la transmisión y se interesa en decirle, señora, yo también te reconozco como mi madre y sé que tú todo lo puedes con tu intercesión y me quiero consagrar en mi persona, en mi familia, con todo lo que soy y con todo lo que tengo para reconocer quién eres en mi vida, qué representas y el poder que tú tienes con tu intercesión ante tu Hijo Jesús. Entonces se puede hacer personalmente también. Monseñor, ¿se puede hacer en forma individual y también familiar? ¿Cómo Claro. se puede consagrar una familia? Lo ideal sería en familia, ¿verdad? Qué bonito verdaderamente que la familia, papá, mamá, hijos pudieran decir, esta familia también se consagra al Espíritu Santo, se consagra a nuestra Madre Santísima y hacerlo con una oración. Hay una oración ya preparada para el Espíritu Santo que todos realizamos en México e igualmente la diócesis de Campeche ha preparado una bellísima oración de consagración a la Virgen que pueden seguir precisamente en la ceremonia o que ustedes podrán también encontrar ahora con este medio, ¿verdad?, de internet, se podrá también encontrar una oración de consagración. Lo que importa es la disposición del corazón, el reconocimiento profundo de quién es y de que le consagramos todo lo que somos y tenemos. Monseñor, tengo entendido que la consagración es como una decisión de apartarnos, de separarnos, de entregarnos. Es una decisión, no solamente una oración que se hace y nada más, es una decisión que cambia o que pone en marcha un cambio para la vida familiar. Entonces, yo tengo entendido que es una decisión de actualmente tratar de tomar la decisión definitiva de separarnos del mal de cierta manera sin saber expresarlo, no, efectivamente. Y de unirnos más a Dios, a la Iglesia, a los sacramentos, porque a decir que vamos a consagrarnos a la Virgen, a veces no entendemos que eso implica también a la Iglesia. Efectivamente, creo que la idea central que nos puede aclarar más todavía esto es el hecho de decir un sacerdote, una religiosa son consagrados, son puestos aparte, ¿verdad? Y eso es el significado mismo de la palabra consagración. Reconocemos lo que somos, lo que tenemos, pero también nos damos al Señor y le decimos, Señor, yo como familia, en caso de que sea la familia que se consagra, si nos separamos del mal, al menos con nuestra intención, con nuestro corazón, para dedicarnos a ti y para hacer un cambio de vida, para hacer un cambio que manifieste precisamente este reconocimiento de tu poderío sobre nosotros y que sabemos con tu gracia se fortalecerá nuestra familia, nuestro ser, nuestra existencia y seremos sagrados, seremos dedicados a ti exclusivamente y que sea esta la intención del corazón. Y muchos tal vez tienen la impresión de que cuando uno se aparta, se entrega a Dios, se acerca a Dios, se une más plenamente a la Iglesia, uno piensa de que de cierta manera ya desaparecen los problemas, que ya no vamos a tener problemas, y muchas veces, Monseñor, he visto por experiencia que es todo lo contrario, que al inicio de ese proceso de la purificación, como que las cosas vienen, como la consagración de México al Espíritu Santo, inmediatamente después del 20 de abril en la Basílica Todos los Obispos, el 22 de abril tuvimos la experiencia en México de la influenza, entonces uno diría, pues, ¿dónde está el beneficio? ¿Por qué es bueno hacer eso? Miren, es que qué bueno que lo menciona, porque incluso al inicio del siglo XX, cuando los obispos consagraron México, después de la consagración vino mayormente la persecución. Entonces no es ciertamente
algo para que de inmediato se solucionen mis problemas o nuestros problemas, sino es esa fuerza que Dios da para enfrentar los problemas. Ahí se hace la diferencia. La fe o nuestra fe en el Señor Jesús no es un escudo que nos quita los problemas, sino es una fe que nos da fuerza para enfrentar esos problemas y cambia nuestro corazón, cambia nuestra disposición, y eso es lo que hace feliz al ser humano, y consciente también de su fe, saber que tiene la fuerza de parte de Dios para seguir adelante y que no va a caer, y que los obstáculos que hay en el camino no van a ser aquellos que impidan vivir nuestra vida en plenitud. Los obstáculos y las dificultades son inherentes a la naturaleza humana, los tendremos siempre, pero de Dios viene la fuerza para saberlos enfrentar. Muy bien. Ahora, por último, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las promesas? Yo personalmente lo he vivido con mi familia, de haber consagrado mi persona, la familia también, a la Virgen, de contar siempre con su protección, con su bendición. ¿Hay algunas promesas a la Virgen particulares a los que se consagran al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima? Ciertamente, tenemos en diferentes formas, en diferentes incluso advocaciones, como puede ser, por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Lo que significa traer el escapulario, hay unas promesas muy concretas. Uno de los que a mí más me gustan, por ejemplo, el de una buena muerte. Qué bonito saber que uno, consagrándose a la Virgen María, trayendo su escapulario, tendrá la posibilidad pues de morir en gracia, y de que esa es una promesa de la Virgen. Igualmente en Fátima se han hecho también estas promesas de parte de la Virgen María para saber enfrentar las dificultades del mundo, las dificultades que ha tenido que enfrentar ya, como ha sido el comunismo, pero sobre todo creo que algo muy importante en este momento, el poder enfrentar, y esta promesa de la Virgen del triunfo de su corazón inmaculado sobre el materialismo, sobre el relativismo y sobre tantas enfermedades o cáncer que tiene nuestra sociedad actualmente. Yo creo que esa promesa pues debe motivar nuestro corazón para hacerlo desde el fondo de nuestro ser, con mucha fe y confianza en Dios y en nuestra Madre Santísima. Ya verán, cuando más oscuro está, la luz de Cristo está por brillar y está por iluminar tu familia. No pierden la esperanza. Quédense con nosotros en esas transmisiones desde Campeche, México, y únanse en esa oración para los sacerdotes. Pues te invito en forma muy especial como familia a consagrar tu familia y tu vida al Corazón Inmaculado de la Virgen Santísima. Monseñor, gracias por tu tiempo, gracias por invitarnos aquí a esa hermosa diócesis. Quisiera pedir la bendición final de ese segmento, a ver si nos puedes dar tu bendición. Con muchísimo cariño, y antes de dar la bendición, agradezco mucho a María Visión esta oportunidad, a la señora Kimberly que se ha interesado en esto, y decirles que como obispo de la Iglesia Católica quisiera pedirles que sigan amando su iglesia, la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que nos ofrece todo para llegar a esa salvación que el Señor nos da. Conozcámosla. Nadie ama lo que no conoce, y creo que uno de los defectos que tenemos los católicos, no la conocemos, y al no conocerla, no la amamos. Conozcamos nuestra iglesia, conozcamos al Señor Jesús, encontrémonos con Él y seamos verdaderos discípulos y misioneros. Y nunca vayan a olvidar, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, no hay otro. Y con muchísimo cariño esta bendición como obispo de la iglesia para todos ustedes, particularmente a los enfermos o a los que estén pasando momentos difíciles en su vida por una situación familiar o económica particular. No es mi bendición, y quisiera recordárselos, es la bendición de Dios que utiliza estos instrumentos que Él ha querido llamar y consagrar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, y permanezca para siempre. Cantamos todos.
La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos. Un momento particularmente bello, importante, histórico para nuestra diócesis. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de nuestros sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, de cada uno de los grupos apostólicos que nos acompañan, y en particular también hoy de María Visión, que ha tenido esta iniciativa también de hacerse presente y de juntos celebrar esta consagración. Muy queridos hermanos y hermanas, me alegra de verdad presidir esta Eucaristía. Indudablemente para un obispo un momento como este es particularmente bello e importante, porque estoy seguro de las consecuencias espirituales que esta consagración traerá para nuestra diócesis. De nuevo les saludo con mucho cariño a todos y cada uno de ustedes, a las personas que nos ven por televisión. Ojalá podamos todos experimentar esta presencia de Dios y de nuestra Madre Santísima y participar también del mensaje que Dios nos tenga a través de esta consagración. Queridos hermanos, hermanas, hijos, hijas, nos hemos congregado en torno al altar para ofrecer el sacrificio único de Cristo. ¡Qué belleza! ¡Qué importancia! ¿En dónde? En el mismo lugar donde hace casi 5 siglos se celebró la primera misa de nuestro querido México continental y una de las primeras a nivel de todo nuestro querido continente americano. Desde aquí, en este día en que la Iglesia celebra a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, bajo la advocación del Inmaculado Corazón, queremos realizar la consagración de esta querida diócesis a ella, a nuestra Madre, a su corazón inmaculado. Y junto con esta diócesis, el deseo de que nuestra Madre reciba también la consagración de todo el continente americano en el que estamos inmersos y del cual somos parte, y que ella misma recibe y a la cual le pertenece. Ya que todo América está bajo su manto, y lo sabemos muy bien, porque está bajo el patrocinio de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué significa consagrarse? El término consagración deriva del latín consacrare, es decir, hacer sagrado. El sentido más amplio de término sacro significa aquello que pertenece a un orden de cosas reservadas, inviolables, aquello que debe ser objeto de respeto religioso por parte del creyente. Sacro, de manera plena y prioritaria, se dice de Dios. De las cosas, en cambio, lo decimos por la relación que tienen con Dios. La palabra consagración designa un acto que une a alguien mediante un vínculo estrecho, quedando totalmente reservado a ello. Fíjense qué belleza, repito, que esto entre en nuestro corazón porque es lo que estamos haciendo esta tarde. Consagración designa un acto que une a alguien mediante un vínculo estrecho, quedando totalmente reservado. Eso es lo que hacemos al consagrar la diócesis de Campeche. Esta diócesis, como otra diócesis cualquiera de la Iglesia Católica, es una porción de la mismísima Iglesia de Cristo. Se consagran ante todo las personas que constituyen el Estado de Campeche como sociedad, como pequeña iglesia o iglesia particular, pero también todas las cosas, esto es, todos los medios de que disponemos para alcanzar nuestro último fin. Por tanto, consagramos todas las personas de la diócesis y todas las cosas. Segundo punto, ¿a quién? ¿A quién lo consagramos? Toda consagración termina en la misma persona divina, en Dios mismo, pero se puede llegar a Él a través de algún medio, principalmente si ese medio es querido, deseado y pedido por Dios.
El medio por el cual queremos llegar más perfectamente y seguros a Dios es su Santísima Madre, la Virgen María. Es el mismo medio elegido por el Padre para que su Hijo único bajara a la tierra. Es el mismo camino que ahora elegimos para llegar a Él más perfectamente. De todos los medios para llegar a Dios, no podemos encontrar algo más seguro y santo que la misma Madre de Dios. Y para llegar a lo más santo y sagrado de ella, no podemos encontrar cosa mayor y más noble que su propio corazón. Mucho más noble y santo aún que su propio seno materno en donde se gestó el Verbo Divino. Y esto es decir mucho. ¿Por qué? Porque como dice San Agustín, María concibió primero en su corazón antes que en su seno. El corazón inmaculado es el lugar donde se produjo la más importante de las batallas de la historia profetizada por la Biblia en el libro del Génesis, que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Esta te aplastará la cabeza. Esa enemistad entre ti, es decir, Satanás y la mujer, que es la Virgen, Madre de Dios, te aplastará la cabeza. Esta mujer, la Madre de Dios, aplasta la cabeza de la serpiente con su inmaculado corazón. Corazón inmaculado es corazón sin mancha, lleno de gracia, que triunfa sobre el pecado. Cuando en la Biblia se habla de corazón, este quiere representar a toda la persona, todo su interior y no solo un órgano físico. Por eso dice la Escritura que el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Asimismo se le atribuye a Dios un corazón, esto es muy interesante también, se le atribuye a Dios un corazón queriendo expresar, ¿qué cosa? Todo su interior. Se dice así que el Señor se duele en su corazón, dice Génesis 6:6. También muestran las Escrituras cómo Dios se relaciona con el corazón del hombre. Dice San Pablo, en efecto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hermanos, hermanas, hijos, hijas, la devoción al corazón de María tiene una larga historia, pero fue revelado explícitamente por la misma Madre de Dios a aquellos 3 pastorcitos en Fátima por expreso pedido de su Hijo Jesucristo. Como ella lo dijo bajo la advocación del Inmaculado Corazón. Las palabras que dijo la Virgen a los videntes son: Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Por tanto, es voluntad expresada por el mismo Hijo de Dios. Ciertamente, Fátima es una revelación privada. Y como toda revelación privada, no entra en el depósito de la fe y no obliga a todo fiel a adherirse a ella. Pero en el momento en que la Iglesia la asume como algo propio, enseñándolo a través de la liturgia en su celebración, haciéndose eco de dichos mensajes, entonces tiene ya todo el aval y la fuerza del magisterio ordinario. Un tercer punto. Hemos visto qué es la consagración, a quién nos consagramos. Ahora, ¿qué pidió la Santísima Virgen María en Fátima? Pidió penitencia y más oración, el desagravio a su corazón inmaculado y que el mundo entero abrazara esta devoción y se consagrase a ella. Y señaló que al final su corazón inmaculado triunfará. María se presenta como el Inmaculado Corazón cuyo signo está coronado de espinas y fuego. Y tiene 4 elementos muy interesantes. Primero, el corazón, centro de toda la persona, su interioridad, el lugar de los recuerdos, donde se reciben a los demás. Es la sensibilidad del alma, el amor misericordioso. En María es también su corazón de carne ya glorificado con su cuerpo en la Asunción, tal como lo definió el Papa Pío XII. Segunda característica de esos
o segundo elemento, inmaculado, indica negativamente su carencia absoluta de pecado. Es el amor total a Dios y a los hombres, lleno de gracia, desde el mismo instante de su concepción. Tercer elemento, la corona de espinas. Significa que es un amor no correspondido, herido por el extravío de sus hijos, lugar donde continúa la pasión de su Hijo. Significa que ese corazón no puede separarse del corazón de su Hijo, pues desde la encarnación se han hecho inseparables. Su mismo amor a los hombres será su dolor ante un siglo que fríamente ha vuelto las espaldas al cielo y a Dios. Se ha atrevido incluso a blasfemar del mismo Dios, como nunca en la historia. Por ello se presenta también como las antípodas y la vencedora de Satanás, como la profetiza, el cantar de los cantares. ¿Quién es esta que surge como aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, temible como batallones en guerra? Significa un corazón sufrido. Ella se presenta dolorida por los pecados del mundo y por las ofensas hechas a Dios. Y cuarto elemento y último, un fuego. El fuego que procede del interior del Inmaculado Corazón. Ese fuego nos habla de la sustancia del mismo corazón, de la composición en sus más profundas entrañas. Es el amor de Dios que habita en él y que la enciende a ella, y ella desea encender el corazón de todos sus hijos. Es el fuego del que nos habla el mismo Cristo, fuego que he venido a traer sobre la tierra y como deseo que esté ya ardiendo. Es el amor con que arderá el mundo al final, cuando se dé el triunfo definitivo de su corazón. Queridos hermanos, hermanas, sabemos y confiamos que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Como ella lo dijo, confiamos vivamente en que ese triunfo se dará en cada uno de nosotros y en toda la diócesis de Campeche. ¿El triunfo es sobre qué? Y les suplicaría que lo tengamos presente: sobre el pecado, sobre el odio, sobre el egoísmo, sobre el materialismo, sobre la inmoralidad, sobre la indiferencia, sobre la prepotencia, sobre la injusticia, sobre la corrupción y sobre la indiferencia de un mundo que va a la deriva sin Dios. Asimismo, imploramos a Dios para que ayude a perseverar la fe católica en el servicio de Cristo, pidiendo su reino de justicia, de amor, de paz y la fuerza de su espíritu para vencer nuestro egoísmo, el odio, la maldad, la mentira. Abogamos porque se fortalezca la fe de nuestro pueblo campechano, que aliente la esperanza de una patria mejor y libre, y poder así alcanzar una verdadera conversión de fieles discípulos del Señor, formando una comunidad para ser misioneros de esa nueva evangelización. En el acto de consagración pedimos especialmente a la Virgen Santísima para que proteja nuestras instituciones, sobre todo la más atacada, la familia, los niños, los jóvenes. Y quisiera también poner en el manto de la Virgen Santísima a todos nuestros sacerdotes. Hemos dado inicio al año jubilar sacerdotal, en donde se nos pide a todo el pueblo de Dios pedir intensamente por sus sacerdotes, para que este sacerdocio ministerial sea revalorado, para que podamos sinceramente decir: yo, como parte del pueblo, ofrezco mis sacrificios y penitencias por mis sacerdotes. Ojalá podamos adoptar un sacerdote este año. Ojalá podamos dedicar mucho de nuestra oración por nuestros sacerdotes. Aferrémonos pues al corazón inmaculado de María para salir de los males actuales. Ahora bien, y quisiera que esto quedara muy claro, esta consagración al corazón de María no es una fórmula mágica para resolver nuestros problemas, sino que los campechanos debemos trabajar, debemos comprometernos, debemos luchar contra todo aquello que Jesús nos pide.
Que esta Eucaristía nos dé también la fuerza de ser esos luchadores evangélicos dispuestos siempre a construir, a sembrar la semilla del bien, con la gracia de Dios ciertamente y con la intercesión de nuestra Madre Santísima. Que tengamos una presencia firme y fuerte del reino de Dios entre nosotros. Que toda la fuerza del amor del corazón inmaculado de María, que tiene encerrado en sí todos los misterios de la vida de su Hijo, nos encienda en profundos deseos de vida eterna, de amor, de fraternidad. Y vamos en este momento a hacer la consagración a nuestra Madre Santísima. Háganlo con el corazón, háganlo con fe, con lo mejor de cada uno de nosotros. Aprovechemos este instante y este momento. Todo el pueblo de Dios y el obispo decimos: Señor, en el cruento sacrificio de la cruz, luego de entregar tu vida al Padre como ofrenda agradable en favor de los hombres, manó de tu costado abierto, de tu divino corazón, sangre y agua, dando nacimiento así a tu esposa, la Iglesia. Junto a esa real ofrenda que unida a ti, una espada dolorosa se abría paso por las más profundas y delicadas fibras del corazón de tu Santa Madre, haciendo de ella, junto a ti, una sola víctima santa de ofrenda y sacrificio por los hombres. Te pedimos humildemente que abras nuevamente las entrañas de tu divino corazón en este día, sobre el altar, en el mismo sacrificio de la cruz, para que junto al inmaculado corazón de tu Santísima Madre, fusionado con el tuyo, seamos envueltos hoy y para siempre en maternal protección. Señor, tú te has dignado revelar a los hombres los misterios de tu infinita misericordia, a fin de que conociéramos más tu inefable amor. Diste igualmente a conocer a los hombres los secretos del corazón de tu Santa Madre. En efecto, fue en Fátima donde tu Santísima Madre reveló el misterioso designio de su misión en los últimos tiempos, afirmando: al final mi inmaculado corazón triunfará. Señor, que en tu bondad y providencia me has concedido la autoridad y el gobierno de esta diócesis de Campeche, yo, Ramón Castro, indigno siervo tuyo, por libre decisión, junto con el clero, religiosos, religiosas, seminaristas, laicos, consagramos esta diócesis al Inmaculado Corazón de María, según el pedido realizado en Fátima, para que ella triunfe sobre el corazón de cada uno de nosotros y en cada parroquia, en cada comunidad de vida consagrada, en cada asociación o movimiento, en cada pequeña comunidad, en cada familia, en cada persona, en cada niño desde el primer instante de su concepción, en cada anciano, enfermo, pobre, preso, gobernante y trabajador. Madre nuestra, por medio de la consagración, despierta en todos los corazones de tus hijos el amor a Dios, el amor al prójimo, el rechazo del pecado en todas sus formas. Enciende en el corazón de la Iglesia el más vivo ardor misionero. Que el fuego del amor que envuelve tu inmaculado corazón encienda el corazón de la Iglesia de Campeche para que surja el impulso mismo del Espíritu Santo. Te imploramos vivamente que se ponga fin a la delincuencia, al terrorismo, a la degradación del hombre, a la cultura de la muerte, y que guíes el corazón de los que gobiernan para que se ponga fin a la crisis económica mundial y se dé lugar a la prosperidad en la justa distribución de los bienes. Y pedimos también recibas en tu inmaculado corazón, junto a nuestra querida diócesis,
a todo el continente americano que te tiene como única protectora en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Inmaculado Corazón de María, establécete con nosotros en esta diócesis de Campeche y en toda América, para que nos establezcamos en ti, de tal manera que Dios vea en ese Inmaculado Corazón nuestro pobre amor incrementado y elevado por tu delicado amor de madre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, antes de darles la bendición final, quisiera recordarles este año jubilar sacerdotal y esta iniciativa que surgió en Colombia y que estamos haciendo nuestra también, de adoptar un sacerdote. Les pido, porque tenemos muchos de los católicos comprometidos, les pido por favor que adopten un sacerdote y se van a comprometer a orar por él todo el año. ¿Qué les parece? Por acá no oigo mucho. Eso, muy bien, ánimo, porque necesitamos verdaderamente este año sacar todo el provecho espiritual que tiene como intención este año jubilar, en donde será declarado patrono de todos los sacerdotes del mundo, el santo cura de Ars. Que de verdad al finalizar el año tengamos muchos frutos espirituales en este sentido. Igualmente, para todos los que estamos aquí, ver al Cristo Negro de San Román, sentimos un cariño, una devoción muy particular. Pero quizás para María Visión no es tan conocido, y a las personas que nos están viendo por televisión, ver a el Cristo Negro dirán qué bonito, pero más que una obra de arte, porque lo es, quisiera recordarles, tiene 444 años acompañándonos en Campeche. Ha sido testigo de lo que vivieron nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Ha sido testigo de la historia de esta diócesis, de esta parte de México. Ante él hemos ido a llorar, hemos ido a pedirle, hemos ido a suplicarle, hemos ido a darle gracias. Ha visto el recorrer de la historia de muchas familias. Qué bueno que está aquí, bendito sea el Señor, que Él nos acompaña y también preside esta Eucaristía. Y nuestra Madre Santísima en su advocación del Inmaculado Corazón de María. Agradezco la iniciativa que originalmente tuvo su base en la propuesta del Padre Jaime y de la señora Kimberly. Que Dios les pague. Igualmente quiero agradecer a los diáconos Armando Rosado y Francisco Santos y al Padre Celeno que han trabajado en la organización. Que Dios les pague. Agradezco al párroco por todas las facilidades, Padre Marcelino, y al coro. ¿Les gustó el coro? Bueno, vamos a dar un aplauso a los que acabo de mencionar y al coro en especial. El Señor esté con todos ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que os bendiga el Padre de la misericordia por la intercesión de la siempre Virgen María, por la cual quiso reparar el pecado de la primera mujer. Jesús, el Señor, que se hizo hermano y Salvador nuestro en el seno de la Santísima Virgen, purifique nuestras conciencias de todo pecado. El Espíritu Santo aumente en ustedes el don de la fe verdadera y de la esperanza eterna, para que siguiendo el camino del Evangelio merezcan llegar a la patria del cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Un nuevo comienzo y también un momento de acción de gracias. De acción de gracias de poder conocer un pueblo tan hermoso, tan bello y toda su tradición. Vamos a mantener para siempre el pueblo de Campeche en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Demos gracias a Dios por esa oportunidad de presentar para cada uno de ustedes esa porción de la historia, pero también de unirnos como familia en esa consagración a la Virgen Santísima María.
no temas, la Virgen siempre estará cuidándonos, protegiéndonos y ella llevará todo y cada una de nuestras peticiones delante de su Hijo. Tenga confianza. Estar consagrados a Dios significa de que Dios siempre va a estar con nosotros, no teman. Gracias por acompañarnos. Hasta siempre.